Le voy a presentar un método fácil para aprender a dividir. Este método fue creado por el profesor Edwin Velázquez, maestro 011 de Guatemala. Ahora vamos a proceder a ver el análisis de cantidades menores. Al hablar de cantidades menores es cantidades que van a ser menores. Vamos a buscar cantidades menores de otras cantidades. A partir de esto vamos a empezar a ver las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar generalmente se utilizan hasta el número 10, ¿no? Hasta el número 10. Entonces lo que vamos a estar analizando son los resultados que aparecen en cada tabla. Cada uno de los resultados. Como referencia de las 10 tablas de multiplicar, voy a tomar la tabla del 5 para poderle dar la explicación de cómo hacer o cómo dividir. Entonces lo que le voy a ir mostrando ahorita es el procedimiento para aprender a dividir. Son cuestiones previas para aprender a dividir, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya la tabla del 5. Aparecen los resultados en color rojo para poder hacer un mejor análisis de la tabla de multiplicar. Ahora vamos a ver algunas cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos el número 23. Como estamos haciendo un análisis de cantidades, vamos a ir buscando la cantidad que es menor a 23. ¿Qué cantidad es menor que 23? Aquí en la tabla del 5 estamos viendo, como estamos viendo los resultados, la cantidad que es menor a 23 es el número 20. Entonces situamos que acá el 23, su número menor dentro de la tabla del 5 es el 20. Ahí tenemos una flechita que está indicando que el número pequeño, el número más pequeño es 20, ¿verdad? Esta es la primera parte del análisis. Vamos a ver otra explicación con otro número. Veamos el número 39. El número 39. Vamos a buscar dentro de los resultados de la tabla del 5 qué número es menor que 39. Muy bien, sí, así es. El número 35. El número 35 es el número menor que 39. Vuelvo a repetir que esto es la introducción para poder aprender a dividir con el método que estoy indicando ahorita. Analicemos otra cantidad, el 17. Tenemos el número 17. Vamos a ver qué número es menor que 17 dentro de la tabla del 5, dentro de los resultados de la tabla del 5. El número menor que 17 en la tabla del 5 es el número 15. Podemos ver que el 17 se centraría entre 15, 16 y 17. Por eso vemos que es el número menor. Habiendo hecho este análisis, ya podemos entender que vamos a ir ubicando para este método de aprendizaje de la división números que son menores en los resultados. Por supuesto que esto se aplica para todas las tablas. Tomamos como referencia la tabla del 5 porque es la tabla más fácil de aprender, ¿o no? O es una de las tablas que los alumnos manejan frecuentemente y que se aprenden muy rápidamente, ¿verdad? Para no complicar el aprendizaje del procedimiento para dividir. Ahora viene una pregunta. ¿Qué tabla debo aplicar al momento de dividir? Tenemos que saber qué tabla se debe aplicar para poder realizar nuestra división. Veamos acá, encontramos el signo de la división. Aquí está el signo de la división y vemos que acá está la tabla, afuera del signo de la división encontramos el número 5. Entonces el número que encontremos fuera es la tabla que debemos saber para poder resolver nuestra división. Veamos otro ejemplo aquí. Aquí tenemos el número 8 fuera del signo de la división. Está el número 8. Quiere decir que nosotros tenemos que saber la tabla del 8 para poder resolver la división que nos van a plantear acá. Vamos a ver otros dos ejemplos. Tenemos el 4. Quiere decir acá que tenemos que saber la tabla del número 4. Por último, tenemos acá el número 6. Quiere decir que para poder resolver una división que nos planteen acá y tenga el número 6 aquí,
tenemos que irnos a la tabla del 6 en determinado caso, o saber la tabla del 6 para que no se nos complique el aprendizaje. Siguiente, iniciemos a dividir. Nota, el siguiente método se utilizan tablas de multiplicar para enseñar el procedimiento de división. Tenemos que estar claros que lo que se está aprendiendo aquí es el procedimiento para dividir, ¿no? El procedimiento para dividir. Por eso es de que se utilizan las tablas, es poder comprender cómo se realiza el proceso de división. Vamos a ver un primer ejemplo. Comencemos a dividir. Tenemos acá la tabla del 5, y tenemos acá como dividendo el número 33 dividido dentro de 5, que va a ser el divisor. Ahora, ¿cómo vamos a dividir? Con el método que estoy explicando en estos momentos. Primero es a qué tabla nos vamos a dirigir. ¿A qué tabla nos vamos a dirigir? Aquí. A la tabla del 5. Entonces acá me está indicando que es la tabla del 5. Si aquí hubiera un 7, nos tendríamos que dirigir a la tabla del 7. Si hubiera un 8, nos tendríamos que dirigir a la tabla del 8. Pero como estamos en la tabla tenemos el 5 fuera, vamos a dirigirnos a la tabla del 5 que tenemos acá en el pizarrón. Y vamos a analizar el número que está adentro del signo de la división. ¿Qué número es este? 33. Como lo expliqué anteriormente, tenemos que irnos a la tabla del 5 a ver qué número es menor que 33. ¿Qué número es menor que 33 acá en la tabla del 5? El 30. El 30 es menor que el 33, ¿verdad? Entonces vamos a analizar toda la línea que se encuentra acá. Ahora vamos a ver acá, encerramos en un cuadrito esto para poder hacer un análisis. Como vemos aquí que 5 por 6 son 30 y el número más pequeño que 33 son 30, vamos a agarrar el número del centro que aparece en todas las tablas. En este caso aparece el número 6 y ese lo vamos a subir a la parte de arriba del signo de la división. O agarramos ese número y lo escribimos, 6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar 6 por 5. Vamos a multiplicar 6 por 5 y el resultado lo escribimos en la parte de abajo. 6 por 5, ¿cuánto es? 30. Escribimos 30. De acá ahora tenemos que restar estas dos cantidades. Restamos estas dos cantidades. Empezamos restando 3 menos 0. ¿Cuánto me da? 3. ¿Verdad? Y 3 menos 3, 0. Ese sería el procedimiento para poder dividir utilizando las tablas de multiplicar. Veamos otro procedimiento. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá el número 22 como dividendo y como divisor el número 5. Nos tenemos que dirigir a la tabla del 5. Vamos a ver el número más pequeño que 22 en la tabla del 5. ¿Qué número es más pequeño que 22 en la tabla de resultados? Aquí los resultados de la tabla del 5. El número más pequeño es el 20. Volvemos a hacer un análisis de toda esta línea donde me da como resultado 20. Agarramos el número que aparece acá en el centro y lo escribimos en la parte de arriba. En la parte de arriba de la división lo agarramos y escribimos que es el número 4. Entonces 5 por 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20 es el resultado que tenemos acá. Entonces hacemos la línea de la resta para poder restar estas dos cantidades. Y empezamos a restar. 2 menos 0 son 2. 2 menos 2, 0. Y con esto terminamos ya el procedimiento para aprender a dividir de una manera práctica, sencilla y rápida. Sería conveniente que realizara los siguientes ejemplos que aparecen ahí. Podemos ver que aparecen ejemplos solo con la tabla del 5 y intenta hacer con otras tablas. Aquí tenemos que aparece la tabla del 4, la tabla del 8, la tabla del 9 y tenemos que, en el caso de la tabla del 4, tenemos que irnos a la tabla del 4, buscar el número más pequeño que 13
ver el número que está en el centro, tomarlo, escribirlo acá y el resultado lo escribimos en la parte de abajo del 13 y restar, y ese es el procedimiento para realizar la división, el procedimiento de división.